Cada año se cosechan 400 millones de champiñones en una de las granjas de setas más grandes del mundo. Se cultivan en un compost elaborado con una cantidad ultra secreta de caca de gallina y duplican su tamaño cada 24 horas. Pero, ¿cómo se procesan y enlatan 400 millones de setas al año? Descubre el fascinante mundo detrás de los champiñones que tanto disfrutamos en nuestras comidas. Las setas se cultivaron por primera vez en el año 600 después de Cristo. A partir del siglo XVIII, se inició el cultivo a gran escala de este hongo comestible y mientras tanto se ha convertido en uno de los vegetales más consumidos en todo el mundo. Esos hongos irresistibles han conquistado los paladares de la humanidad desde tiempos inmemoriales. No fue hasta mediados del siglo pasado cuando el champiñón empieza a utilizarse en nuestros platos, y lo hizo con tal fuerza que hoy en día se producen más de 200 millones de kilos al año. Aunque parezca increíble, una ciudad diminuta tiene un cultivo anual de casi 200 millones de kilos de setas. Los agricultores cultivan y cosechan casi 400 millones de setas al año en esta pequeña ciudad de Pensilvania. La ciudad de más renombre en cuanto a setas es un pequeño rincón de los Estados Unidos. Esto es Gannett Square, la capital mundial de las setas. Alrededor de esta diminuta ciudad de solo 6.000 habitantes han brotado más de 60 granjas de setas. Entre todas ellas, producen más de la mitad del cultivo total de setas de los Estados Unidos. Una de las más grandes es South Mill Camps, que cosecha 500.000 kilos de setas a la semana. Los champiñones son setas que se recogen con antelación, antes de que su sombrero se abra, y mientras aún están firmes. Pero cultivarlas es más difícil de lo que parece. El proceso de cultivo de los champiñones comienza con la preparación del sustrato, que es el material en el que crecerán los hongos. Generalmente el sustrato está compuesto de mezclas de compost, paja, estiércol y otros ingredientes orgánicos. Luego se inocula el sustrato con esporas o micelio de champiñones, lo que da inicio al crecimiento de los hongos. En esta fábrica producen 140.000 toneladas al año de un compost muy especial. Las setas crecen en compost, y preparar ese compost es toda una ciencia. El sustrato es una mezcla de heno, paja y un último ingrediente que te quitará las ganas de comer setas. Porque cada fardo contiene una cantidad ultra secreta de caca de gallina. Un buen compost requiere más o menos un 2% de nitrógeno. Por eso los granjeros le agregan un complemento nitrogenado, estiércol de pollo. También le agregan yeso, un mineral que mejora la estructura del compost y neutraliza su acidez. Tras haber mezclado las materias primas, se le añade agua. Ahora hay que convertirlos en compost en un búnker apestoso y humeante. Esto da inicio a una actividad química y biológica. Se trata de convertir los materiales orgánicos en una masa homogénea. Mediante técnicas mecanizadas, se garantiza una circulación de aire constante en las tolvas. La circulación uniforme del aire también garantiza una fermentación uniforme de la masa. A través de este proceso bioquímico, se libera energía, y la temperatura del búnker aumenta hasta los 80 grados centígrados. Se forma amoníaco, y crecen y se reproducen microorganismos que liberan calor. Para acelerar el proceso de compostaje de 2 semanas, se introduce aire caliente en los búnkeres que alcanzan temperaturas de 82 grados. El oxígeno, el calor y la humedad proporcionan un apestoso paraíso para las bacterias que se ponen a trabajar descomponiendo la humeante mezcla. Tras 2 semanas, la mezcla se pasteuriza para matar todas las bacterias malas. Se calienta a 58 grados centígrados durante 8 horas y después a 45 grados durante 5 días. Enseguida se enfría gradualmente durante varios días hasta los 25 grados, a medida que los microorganismos convierten el amoníaco en una proteína nitrogenada, un nutriente de las setas. Luego se inocula el sustrato con esporas o micelio de champiñones. Aquí compran las suyas a empresas de esporas comerciales. 1.600.000 litros al año. Usan una tolva para repartir una mezcla uniforme de esporas por todo el compost, que se mete dentro de 154 salas de cultivo termorreguladas. Y este es el punto final de su conversión en un compost, que es rico en nitrógeno, potasio y fósforo, y está listo para cultivar champiñones. El sustrato se coloca en salas de incubación con condiciones controladas de humedad y temperatura. Durante esta etapa, el micelio se desarrollará y colonizará el sustrato, formando una red blanca de filamentos conocida como micelio. En todo el mundo a escala industrial, se utiliza la tecnología de estanterías para el cultivo de hongos que se ha inventado en los Países Bajos. Los champiñones se cultivan en interiores para poder controlar el entorno. Todo sucede en estanterías verticales. Dado que los hongos no tienen la capacidad de producir clorofila de forma independiente, una condición necesaria para su crecimiento es un entorno orgánico especialmente preparado.
Además es importante mantener un clima constante, favorable a los hongos. La humedad en la habitación se mantiene entre 70 y 95%. No pueden ser expuestos a la luz directa del sol. Las primeras semanas, la temperatura del aire está entre los 22 y 24 grados centígrados. Luego se baja a 16 grados. El uso de sistemas climáticos avanzados en las granjas permite el mantenimiento durante todo el año de temperaturas favorables para los hongos, independientemente de la estación del año. Cada sala contiene 96 toneladas de compost y funciona como un spa para las esporas. El micelio es la estructura raíz del champiñón y el champiñón es el cuerpo fructífero del micelio. Se cubre el compost con una capa de tierra y musgo de turba. Pero para que las setas den fruto, tienen que convencer a los micelios de que es otoño todo el año. Después de un par de semanas, empiezan a crecer minúsculas setas. Las primeras cabezas de hongos aparecen solo una semana después de la siembra. Crecen rápido, duplicando su tamaño cada 24 horas. A medida que continúa su desarrollo, se expanden y adquieren la forma característica de los champiñones con su sombrero y tallo. Esto sucede en la oscuridad relativa. A lo largo del proceso de cultivo, se debe mantener la temperatura y humedad adecuadas para favorecer el crecimiento óptimo de los champiñones. Además se realizan inspecciones regulares para identificar y eliminar cualquier hongo no deseado o contaminante. Bajan la temperatura a 16 grados y medio, descienden la humedad al 86% e introducen aire del exterior para que no se eleven los niveles de CO2. Sorprendentemente en estas condiciones, los champiñones pueden doblar su tamaño cada 24 horas. Una vez que los champiñones han alcanzado su tamaño y madurez adecuados, están listos para la cosecha. Una cosechadora automática recolecta los champiñones cuidadosamente a gran velocidad, cortándolos desde la base del tallo para evitar dañar el micelio. Las cosechadoras deben tener cuidado de no eliminar las raíces. Si quedan intactas, brotarán nuevas setas cada 3 o 5 días durante unas 3 semanas. Los champiñones cosechados pasan a una cinta transportadora, donde se separan de los residuos y las partes no comestibles. Los champiñones que no cumplen con los estándares de calidad o que están dañados se separan y se descartan. Una vez clasificados, los champiñones se lavan minuciosamente para eliminar cualquier suciedad, restos de tierra o residuos de compost que puedan estar adheridos a su superficie. En la línea de empaquetado, las setas se pesan y se introducen en cajas con las cabezas hacia arriba. Para fabricar los champiñones en lata, las setas se cortan en rodajas. Una vez cortadas se colocan dentro de las latas previamente esterilizadas. Se añade un líquido de cobertura sobre los champiñones, asegurándose de que estén completamente cubiertos. La cobertura es una mezcla de agua y sal. Una vez que las latas están llenas de champiñones y líquido de cobertura, se procede al sellado hermético de las latas. El sellado se realiza mediante máquinas que aplican una tapa metálica a cada lata y la cierran con fuerza para evitar la entrada de aire y contaminantes. El sellado es un paso crítico para asegurar la conservación adecuada del producto enlatado. Después de sellar las latas, se someten a un proceso de esterilización para asegurar que los champiñones y el líquido de cobertura estén libres de microorganismos que podrían provocar su deterioro. La esterilización también ayuda a prolongar la vida útil del producto enlatado. El proceso de esterilización se realiza mediante el uso de autoclaves, que son cámaras presurizadas, donde las latas se someten a elevadas temperaturas. Una vez que las latas están esterilizadas, los champiñones están listos para su distribución. Si quieres saber cómo se hace el atún en lata, tienes el enlace en la descripción y en el primer comentario. Dale like al vídeo si te ha gustado y compártelo con otra persona que le pueda interesar. Además, suscríbete a este canal activando las notificaciones para seguir aprendiendo. Un saludo.